Comenzamos a grabar entonces. Muy bien, lo primero que vamos a ver hoy día son algunos atajos del teclado. ¿Ya? ¿Qué significa atajos del teclado? Significa que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que hacemos con el mouse, de alguna forma hacerlo con el teclado. La gracia de esto es que muchas veces con el teclado somos o podemos ser mucho más rápidos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera ir al final de la hoja, yo podría ir avanzando con el cursor hasta el final, pero claro, ¿cuánto me demoraría? Fíjense que no avanza muy rápido, ¿cierto? O con el mouse también podría ir yo hasta el final de la hoja, ¿cierto? Pero también me demoraría mucho. Por lo tanto, existen algunos atajos. Vamos a ver algunos. Primero, control, con el control presionado y las flechitas, fíjense que yo voy hasta el final de los datos escritos, ¿ya? Llego hasta el final de los datos escritos y si presiono otra vez hacia abajo el control, voy hasta el final de la hoja, hasta el 1.048.000, la celda 1.048.000, o voy hacia el otro lado, ¿cierto? Voy hasta el final de la celda. Llego mucho más rápido. ¿Ya? Esto me sirve cuando yo quiero estar en el último dato, o escrito, o en la última celda de la hoja. Ya, control más las flechitas. Voy hasta el final de los datos o hasta el final de la hoja si es que no hay ningún dato. Bien. Control más el asterisco lo que me permite es seleccionar todo el rango de datos. Voy a hacer un ejemplo aquí para que se entienda un poquito mejor. Imaginemos que tenemos todos estos números. ¿Ya? Yo los puedo seleccionar como lo vimos en la clase pasada con el mouse y sin soltar el botón izquierdo del mouse, ¿cierto? Lo selecciono de esta forma. Yo podría seleccionarlo de esa forma. Ahora, son poquitos, es fácil. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos 1.000.000 de datos hacia abajo y hacia el lado? Ya no se hace tan fácil, ¿cierto? Debería seguir, seguir, seguir para todos lados. Bueno, para eso entonces tenemos una opción que es lo que estamos viendo, que es la tecla control más el asterisco. Lo selecciono automáticamente todo. ¿Ya? Depende de donde yo esté posicionado. Si yo estuviera posicionado aquí, claro, selecciona todos estos datos que están juntos, que están unidos, hasta donde no haya más datos. ¿Ya? Por eso selecciona un rango de datos. Si aquí yo tuviese más números, sigue seleccionando el rango más amplio, hasta donde terminan todos los datos. ¿Ya? Aún así, en estas celdas no existan datos, vas a seleccionar hasta donde lleguen los datos, obviamente, y hayan celdas vacías. ¿Ya? Hasta ahí llegará la selección de los datos. Eso se realiza con control más el asterisco. Va a depender del teclado de ustedes dónde se encontrará asterisco. En mi caso está la tecla asterisco y el más está en la misma tecla, por lo tanto tengo que apretar Shift para poder acceder al asterisco. ¿Cierto? Control Shift y la tecla de asterisco. En mi caso, va a depender del teclado de cada uno. ¿Ya? Muy bien. Esto ustedes son expertos. Aquí no tengo para qué explicarles, ¿cierto? Control C, copiar. Control V, pegar. Ana Rincón es experta. Dígame, ¿qué va a decir? No, yo no sabía eso, profe. Entonces, eso no sabía ese detalle. Le iba a decir. Yo no sabía. Ya. ¿Qué es control X? Control C es copiar. Control V, o V corta, como quieran llamarlo, es pegar, ¿cierto? Y control X es cortar. Ah, ya. Okay. Control X, en otras palabras, es como trasladar el número hasta donde yo me encuentro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces yo control X y después control V, la corto y lo pego. Oh. A diferencia de copiar y pegar, porque cuando yo pongo copiar y pegar, se repite el número donde yo lo pego, ¿cierto? Bueno. Control C, control V, ¿ya? Que es exactamente lo mismo, como ustedes pueden apreciar, yo podría poner el T-menú, entonces aparece copiar o cortar. Cuando estoy hablando de cortar, es control X. Copiar es control C. ¿Ya? Yo podría hacer exactamente lo mismo. Dígame.
¿Para qué era el control asterisco? Control asterisco es para poder seleccionar un rango de datos. Ah, ¿Ya? ya, solo para seleccionar. Solo para seleccionar, que sería exactamente lo mismo que seleccionarlos con el mouse, por ejemplo. Pasaría exactamente lo mismo. ¿Ya? Se llaman atajos del teclado porque a veces podría ser que nos resulte mucho más rápido hacerlo de esa manera que con el mouse, sobre todo cuando tenemos muchos datos. Bien, bien, dígame. Esto del control C, control, yo presiono control más C o control y C al mismo tiempo. Ya, presiona la tecla control y sin soltarlo, presiona la tecla C. Es decir, en algún momento están las dos presionadas a la vez. Que no me toma, que antes me tomaba y se me formaba una línea punteada, Sí, así como C. Pero claro. ahora yo pongo control C y no me toma, escribí hola y quiero copiar ese hola. Correcto. No me copia. Ya, pero presione control sin soltarlo. Adicionalmente, ahora presione la tecla C. Control sin soltar. Ahí sí, ahora sí. Ya, Ahora excelente. Y, Ya. y ahora lo suelto. ¿Cuál era para soltar? Control C de nuevo. No. Para poder pegarlo en algún lugar es control ¿Sí? V. Ya. Ya, pasa lo mismo con control. Presiona control sin soltarlo. Después ¿Sí? presiona la letra V, o V corta, como quiera llamar. Control. Ahí está. Ya, Súper, muy me bien. quedó. Muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Estamos bien entonces. Control Z, ya todos los que dice más, significa que estamos presionando las dos teclas a la vez. Ya lo que me decía ahí la compañera. Estamos presionando dos teclas a la vez. Control Z es exactamente lo mismo que esta flechita hacia atrás, que se llama deshacer. ¿Cierto? Por ejemplo, esto yo lo puedo deshacer hacia atrás, ¿cierto? Y se desaparece, porque voy hacia atrás, digamos. Es exactamente lo mismo que, por ejemplo, yo presionara Control Z, también voy hacia atrás. ¿Ya? Ese es un atajo del teclado. Ese está muy bueno, profe. ¿Ya? Control Z. Tenemos... Meter la flechita de arriba. Sí, es la flechita de arriba, sí, correcto. Ya, es exactamente lo mismo que la flechita de arriba. Control Z. Bueno, Control F4 no lo hagan, porque es lo mismo que presionar esta cruz de acá arriba. Cerrar. Así que... Le iba a preguntar qué era cerrar el libro. No sabía si era eliminar todo o que se cerraba el Ya, archivo. pero se va a cerrar, así que mejor no lo hagamos. Pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué vemos estos atajos del teclado? Porque a veces podemos tener algún problema en el sistema, a veces el mouse no responde, a veces esto podría suceder a cualquier cosa y es importante saberlo. De hecho, hacia allá va F4. ¿Ya? Con F4, ojo que en algunos mouse, o perdón, en algunos teclados, en algunos notebooks, hay que presionar Fn más F4. ¿Ya? A veces F4 tiene otra función. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿existe algún atajo que haga como Control Z, pero al revés? Como decirse algo y luego lo quiero volver a hacer. Y claro, Control Y. Ya. Gracias. ¿Ya? Control Z, me voy hacia atrás. Control Y, me voy hacia adelante. ¿Qué te pasó? No lo Llámate, puse, vamos pero... más tarde. ¿Quién la está molestando, Carolina? Perdón. Dejen de molestar a Carolina, chiquillos, ¿ya? Hola. Ya, muy bien. Continuamos. F4, ¿para qué sirve? Para cambiar la referencia de la celda. Miren, si yo tuviese una celda que tuviese una referencia, por ejemplo, C9, ya esto lo vimos en la clase pasada,
Existen 4 tipos de referencia. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien me podría decir cuáles son? Relativas, mixtas, absolutas, y no me acuerdo cuál otra más. Sí, ahí está bien. Es que hay dos mixtas, ¿cierto? Ah, ya. Ya. Entonces, si nosotros presionáramos F4, fíjense lo que sucede. Nosotros podemos ir cambiando el tipo de referencia que existe. Profe, no me hubiese enseñado eso la clase pasada. Bueno, pero esta es la segunda clase. Pero era más fácil para hacer el control. Sí, puede ser. Ya, entonces, Me confundí escribiendo esa fórmula. ya, y con F4 puede ir cambiando la referencia. Bien. Ojo que, como les digo, algunos F4 es necesario presionar Fn más F4 en algunos teclados, porque algunos F4 son para el brillo de la pantalla, o algunos otros F4 en algunos computadores pueden ser para hibernar. Ya, ojo con eso. Ya, es la función F4, no la primera función que a veces es pantalla o cualquier otra cosa. Para la otra función es Fn, F4. ¿Ya? Y ahí, como yo se lo estoy mostrando, va cambiando. Bien. Entonces, absoluta, y ahí cambia absoluta. ¿Cierto? Y absoluta. Enter. Listo. Y ahí quedó una referencia absoluta. Si yo lo quisiera cambiar, porque aquí tengo una referencia, ¿cierto? Yo puedo presionar, ¿ya? Doble clic y edito entonces la referencia, ¿cierto? Y la puedo otra vez cambiar con F4, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Con la letra Alt, yo accedo en Excel al menú, a todo este menú de acá arriba, pero sin tener acceso al mouse. Fíjense que yo presiono la letra Alt y aparece, fíjense acá arriba, letras y números. Si yo quisiera tener acceso al menú inicio, presiono la letra, lo que aparece ahí, que es O, y me aparece todo este menú, ¿cierto? Si yo quisiera pintar esta celda, por ejemplo, con el color amarillo, pongo H1, y con las flechitas elijo el color entonces que yo quisiera pintarlo. ¿Ya? Entonces yo puedo acceder a todo el menú sin necesidad del mouse. Hacia allá va principalmente enfocado esto. ¿Ya? Enter. Y ahí quedó. ¿Ya? Es simplemente para mostrar que yo puedo acceder a cualquier parte del menú, ¿cierto? Si presiono Alt y quisiera ir al menú cualquiera, la U, que son las fórmulas, ¿ya? Ahí me lleva entonces al menú fórmula y yo puedo acceder a cualquiera. ¿Ya? Era para mostrar eso. Y como para volvemos a apretar Alt. Para volver puedes presionar escape. Ah, sí, es que así lo había hecho una vez que puse de error, yo creo, y me aparecieron muchas letras y dije, no, voy a dejarla embarrada y escape. Ya, pero ya lo sabemos. Entonces, tenemos siguiente. Bueno, F2 es para editar también una celda. ¿Ya? Presionamos F2. Es exactamente lo mismo que hacer doble clic. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Si queremos editar lo que esté escrito aquí, podemos hacer doble clic o podemos presionar F2. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, algunas cosas importantes con respecto al mouse también. Ya aprendimos cómo podríamos copiar y pegar, que es control C, control V, pero también lo podemos hacer con el mismo mouse. Fíjense que aquí aparece, al posicionarme dentro del perímetro de la celda, se dan cuenta que el mouse cambia en cualquier parte del perímetro. ¿Se dan cuenta? En la línea, en otras palabras. El mouse cambia. Si yo presionara esto y lo llevo a otro lugar, es lo mismo que cortar y pegar. ¿Cierto? Si lo arrastro a cualquier otro lugar, es lo mismo que cortar y pegar. La gracia es que no se mueve, ¿cierto? ¿Ya? Cortar y pegar. Si hago exactamente lo mismo, pero con la letra control, con la tecla, perdón, control apretada, es diferente el símbolo que aparece, si se dan cuenta.
estoy teniendo la tecla control apretada. Entonces, con la tecla control apretada, yo puedo mover esto a algún lado. Es exactamente lo mismo que copiar y pegar. ¿Ya? Copiar y pegar. Bien. Y ya sabemos que como era solamente el G estaba absoluto y el 13 relativo, sabemos cómo se movió, ¿cierto? Ya eso lo podemos entender. Pero es lo mismo que copiar y pegar. ¿Ya? Esos son algunos atajos del teclado. ¿Ya? Este libro yo se los voy a subir ahora mismo para que ustedes lo tengan, ¿ya? Referencias de la celda, un pequeño recordatorio del control que acabamos de tener. Relativos, cuando copio y pego, se mueve absolutamente para todos lados, absoluto, no se mueve para ningún lado. Y aquí fijo la fila y acá fijo la columna que se llaman, ¿cierto?, referencias mixtas. ¿Ya? Un pequeño recordatorio. Dígame. Estaba relacionado al control. Sí, claro. El control era de esto prácticamente, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a ver los formatos. ¿Ya? Lo que estábamos hablando con el compañero antes del control ya tiene que ver con esto que son los formatos. Yo podría tener 0,15, ¿cierto? Y esta celda yo la puedo mostrar de formas muy distintas. Ojo con eso, de formas muy distintas. Yo lo puedo mostrar el 0, se ve como muy chiquitito, lo voy a intentar agrandar ya, para que ustedes lo puedan ver. Ahí. ¿Se ve bien o no, chiquillos? Ahí. Sí, creo que Ahí se dejó mucho. No sé qué dice. Ahí, un poquito más, ya. Entonces, 0,15 yo lo puedo mostrar de formas muy distintas. Por lo tanto, 0,15, ojo con esto, con lo que les voy a decir, yo lo pongo, esta es la forma general, fíjense ahí arriba, general, pero yo puedo escoger mostrarlo de cualquier de estas formas. Es decir, yo lo puedo mostrar, por ejemplo, como un porcentaje, que es lo que estábamos hablando al inicio de la clase con el compañero. Iba a mostrar 15%, es decir, no significa que ahora se transformó en un porcentaje este número. No, 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 no. Significa que yo lo estoy mostrando solamente como un porcentaje, pero sigue siendo 0,15. Lo único que su valor es lo mismo, 0,15 y 15%. También yo lo podría mostrar como una fracción, por ejemplo. Es un séptimo. ¿Ya? Es un séptimo. También yo lo podría mostrar como moneda. ¿Ya? Con estas opciones de acá arriba, yo puedo aumentar los decimales o disminuir los decimales. ¿Ya? En este caso aparecía 0%. Si yo aumentara solo un decimal, 0,15 es aproximado a 0,2. ¿Por qué? Porque estoy mostrando solamente un decimal. No significa que el número haya cambiado. Fíjense que aquí arriba sigue apareciendo 0,15. Solamente lo estoy mostrando de una manera distinta. ¿Ya? Se está mostrando de una manera distinta. Yo sé que 0,15 no es lo mismo que 0,2. Pero como estoy mostrando solo un decimal, yo lo estoy, o Excel, ¿qué es lo que hace automáticamente? Desde el decimal 5 hacia adelante lo aproxima hacia el número siguiente. Desde el 0,5 hacia abajo no lo aproxima y toma el número anterior. ¿Cierto? Si yo aumentara la cantidad de decimales, perdón, al otro lado, si aumentara la cantidad de decimales, aparecería 0,15. Y si aumento más aún la cantidad de decimales, obviamente es lo mismo que decir 0,0000, ¿cierto? Disculpe, Dígame. no escuché lo del 0,5. ¿Se aproxima después? Si es de 0,5 o no. Correcto. Si yo tuviera 154, el 4 no se aproxima al número superior, desde el 5 hacia arriba, ¿se entiende? Okay, Aquí no pero aparece. Y si quiero establecer 5 fijo, no que me lo aproxime, que queda, por ejemplo, 0,5 y me lo deje así, ¿no puedo como bloquearlo de alguna forma? Oh, no le entiendo la pregunta, Ana. Por ejemplo, si lo quiero mantener el número 0,5, nada más. 0,5. Sí. Ya. ¿Se me mantiene? Si tú quisieras mostrar siempre el 0,5, mínimo deberías estar mostrando un decimal.
¿Te das cuenta? Para mostrar el 0,5. Ahora, si no estás mostrando ningún decimal, si le sacas todos los decimales, por ejemplo aquí, obviamente te va a mostrar un 1, porque se aproxima al entero siguiente. Entonces Pero- lo voy a, si lo quiero dejar así. Ya comprendí. Correcto. Deberías mostrar la cantidad de decimales que deseas mostrar, porque yo podría tener 0,555, un ejemplo. Y claro, fíjate que se aproxima porque estoy mostrando solo 2 decimales. Si quisieran mostrar 3 decimales, claro, se aproxima, ¿se te das cuenta? Y ahí está el número completo. Va a Y la depender de cantidad de la cantidad de decimales que tú estás mostrando. Y esto lo regulas en esta opción de acá arriba. ¿Ya? comprendo. Ahora, si tuvieras muchos números hacia abajo, claro, debes seleccionar todos los números y restarle esa cantidad de decimales. ¿Ya? Genial. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Voy a sacar esto. Entonces, ojo que esto no significa que el número se convirtió a 0,56. El número sigue siendo 0,5555. Aquí arriba está, ¿cierto? De hecho, yo podría en otro lugar sumarle 1, ¿cierto? Y obviamente esto sería 1,55, ¿se entiende? No es que el número cambie, no, para nada, sino que simplemente estoy mostrando el número de una manera distinta. ¿Ya? Solamente lo muestro de una manera distinta. Por lo tanto, ya hemos visto general, puedo mostrar el número, puedo mostrar o en contabilidad, es decir, en dinero, en moneda. ¿Ya? Puedo elegir el tipo de moneda incluso. Por ejemplo, aquí yo puedo elegir y cambiar, a lo mejor quiero en euro. Son 0,56 euros. ¿Cierto? O en yen, qué sé yo. ¿Cierto? Puedo cambiar el tipo de moneda. Ojo, no significa que yo lo tenga que escribir el signo. Porque si yo escribo el signo, ¿ya? Algunos Excel no toma como si fuera moneda. A mí me tomó automáticamente porque un Excel que es del año 2019, ¿ya? Pero algunos Excel no toma como si fuera moneda, sino que es como si fuera, no si fuera moneda, sino que como si fuera un símbolo, por ejemplo, ahí, para que no me tome moneda, ¿ya? Entonces, esto no es un número para Excel ahora, sino que es un carácter que no sé qué es lo que significa. Entonces, lo mejor es solamente ingresar números y si quisiéramos ingresar una moneda, ¿cierto? Cambiamos acá y le ponemos moneda. Es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Dígame. No, continúa. ¿Para qué hacemos esto? Para que esto siga siendo un número y nosotros podamos sumarlo, multiplicarlo, podamos hacer cualquier operación con esto, ¿cierto? Fíjate que aquí aparecen otras cosas, como por ejemplo fechas, fecha corta, fecha larga, o incluso hora. De hecho, el 0 no sé cuánto significa que son las 1:19 con 55 minutos. Aquí esto es algo muy importante que ustedes comprendan. Absolutamente todo lo de Excel, toda la fecha, la hora, todo es un número. Si yo pusiera el número 1, significa que aquí estamos hablando de el 1 de enero de 1900. Fíjense, yo voy a poner fecha corta, por ejemplo, 1 de enero de 1900. O la fecha larga, domingo 1 de enero de 1900. ¿Ya? Eso es el número 1, ojo con eso. ¿Qué significa el número 2? Entonces, un día más, el 2 de enero de 1900. El número 3, obviamente, es martes 3 de enero y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de fechas, yo podría poner 28.000, 35.000, 42.000. Ya nos estamos acercando. Entonces, 42.000 es este sábado. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan algo. Como esto es un número, ¿qué número es? 42.000. Yo podría sumar. Yo podría realizar sumas, división, multiplicación de fechas. Por ejemplo, podría poner eso más 1. ¿Y cuál sería el resultado? Obviamente sería 42.001, ¿cierto? Pero si yo lo muestro como fecha,
entonces será el domingo. Entonces yo podría hacer, como esto es una referencia relativa, ¿qué pasa si la copio y la pego acá abajo? Eso le iba a preguntar. Va a aumentar uno más, ¿no? ¿Qué es lo que aparecería aquí? Va a Si salir lo, con la fecha. lo copio y lo pego aquí. 29. ¿Lo copio y pego? A ver, 29 de ¿de diciembre. lunes o no? Correcto. Lunes Lunes 29. 29 de diciembre. Como es una referencia relativa, fíjense que a mí me sirve y yo puedo entender que como las fechas funcionan como números, yo podría hacer entonces una referencia relativa y ya me sirve una serie. Esto es una serie de tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ir de sábado en sábado, a lo mejor le sumo 7, ¿cierto? Lo tiro hacia abajo y claro, ¿se dan cuenta, no? Y voy siendo de sábado en sábado y yo entonces puedo fabricar una serie entendiendo que las fechas funcionan como si fuera un número. ¿Bien? Voy a borrar esto para que no me moleste. El día sería, ¿qué se pone primero al escribir, por ejemplo? Si yo lo escribo en números, ¿cómo tengo que escribir? ¿Empiezo con el día o con el año? Ah, no lo entendí bien. Ya, profe, al ponerlo como número. La fecha de hoy, yo la escribo y la quiero pasar Hoy día, a... 07. Así te refieres tú. 07, 04 del... ¿dónde está aquí? 2021. Sí, pero ¿Así? es eso si lo quiero escribir como número. Ah, entonces tú ya que está como fecha, lo cambias de fecha y le pones como número. Y ese es el número de hoy. Ah, o sea que si yo... Ah, pucha, yo pensé que tenía que sumar todo... Ya, pensé que tenía que poner como la fecha que el día... Yo quería ese número, pero pensé que tenía que colocar todos los números de la fecha de hoy. Ay, no sé si me comprende. Si hoy Desde día es... 1900. No, no era necesario. Tú pones la fecha de hoy y ves cuál es el número. Ahora, si a ese número tú le sumas 1, va a ser la fecha de mañana y así sucesivamente. Ay, pero si ¿Cierto? pongo 2001, no me va a aparecer la fecha de este año, ¿no? 2021. Ah, tienes que poner día y mes. Porque Sí, los sí. números, este número que aparece aquí, Ok. voy a cambiarlo. Este número que aparece aquí es la cantidad de días después del 1 de enero de 1900. Ah, ¿Me entiendes tú? contabiliza desde ahí. Correcto, del 1 de enero de 1900. De hecho, como les dije, el número 1 es el 1 de enero de 1900. El número 2 ¿Por qué es el... 1900? Porque ahí comenzó la historia de la humanidad. O quedaron establecidas así los computadores, ¿qué onda? No sé. Es así nomás, es así. ¿Ya? Ya, pero ya comprendí. Gracias, profe. Bueno. Bueno. Entonces, hoy día entonces es el 44.293. ¿Ya? Entonces es un número. Es importante que podamos entender eso. Hoy día, miércoles 7 de abril de 2021. ¿Ya? Y como ya entendemos que las fechas son números, también podemos hacer todo lo que aprendimos la vez pasada, que se puede multiplicar, dividir, ¿cierto? Se puede hacer de todo. ¿Ya? Podemos mostrarlo como un porcentaje, podemos mostrarlo como lo que nosotros queramos, una fracción o como texto, ¿ya? Va a depender de cómo deseemos que se muestre. Eso es importante. Si podemos como moneda, son 44.293 pesos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las celdas pueden cambiar. Aquí tengo todos los tipos de formatos que podría tomar la celda. General, número, moneda, fecha corta, fecha larga, ¿cierto? ¿Ya? También existen algunos formatos personalizados. Imaginemos que yo tengo aquí una fecha corta, pero no quiero que aparezca la fecha, quiero que aparezca solamente el día, es un ejemplo nomás. Entonces yo podría ir acá en fecha y voy al final que dice más formatos de números. ¿Ya? Entonces aquí en fecha yo podría poner cualquiera de estas opciones. ¿Ya? Quiero que me muestre solamente
el día. ¿Ya? Personalizada aquí. ¿Ya? Entonces aparece día, mes y año, o día, meses y años, o día y meses. ¿Ya? Me parece que por aquí en algún lugar debe aparecer solamente la D. ¿Ya? O yo la voy a poner día a día. Le pongo aceptar y va a mostrar solamente el día. ¿Te das cuenta? Hoy día 7. ¿Ya? Profesor, ¿dónde tenía que apretar para personalizarla? En esta opción, más formatos de número, personalizada. Ah, ya, ya. Gracias, profesor. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Pregunta? Todo bien hasta el momento, profesor. Por mi parte entiendo. No sé los demás. Si usted entiende todo, entendemos. Muy bien. Usted es la representante. Copiado especial. No, Vamos a lo siguiente. ¿Qué es copiado especial? Yo puedo copiar los números de manera muy distinta. Nosotros entendemos que cuando copiamos y pegamos, se copia exactamente lo mismo que pegamos. A eso es el copiado y pegado normal, que cuando nosotros ponemos copiar y ponemos pegar, se pega lo mismo. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Control Z para ir atrás, como ya lo hemos aprendido, ¿cierto? Pero yo también puedo hacer pegados especiales. Vamos a ver el primero. ¿Cómo se hace? Con el botón derecho del mouse, voy aquí y pongo pegado especial. Dentro de pegado especial me va a aparecer este menú. Entonces yo voy a poner transponer. ¿Ya? Transponer. ¿Qué significa transponer? Significa que todo lo que yo estoy copiando, que antes estaba de forma vertical, acá se va a pegar de forma horizontal. Fíjense cómo queda. Este es un pegado especial bastante útil cuando nosotros estamos haciendo tablas o cuando estamos llenando información y queremos que tenga determinado formato. Y como no tiene exactamente esa forma, a veces decimos vamos a tener que escribirlo manualmente, no, pero existe la opción de transponer, ¿ya? era la última, ¿cierto? Sí, se encontraba aquí pegado especial y aparece esa opción ahí abajo que es transponer. Pegado especial, transponer. Gracias. Sí, correcto. ¿Ya? Tenemos otro tipo de pegados especiales además de transponer, ¿ya? Que es esta opción de acá abajo que se llama pegar vínculos. Si yo presiono pegar vínculos, se va a pegar algo muy importante que son referencias a estas celdas. Si yo pongo pegar vínculos, fíjense lo que sucede. Aquí, ¿qué es lo que se pegó? Referencias a esas celdas, fíjense. No se pegaron números, sino que se pegaron referencias a esas celdas. En otras palabras, vínculos, ¿cierto? Se pegan referencias relativas a esas celdas. Eso quiere decir que si los números también se van a cambiar, ¿o no? Por eso, correcto. Si yo pongo un 56, también se va a cambiar aquí 56, ¿cierto? Muy bien. Otra opción de pegado especial, ya hemos visto transponer y pegar vínculos. Fíjense que a veces yo lo que deseo es copiar esto y pegar solamente los números. Pero no quiero pegar, porque fíjense que yo a propósito le puse el fondo amarillo, los números rojos. No quiero copiar el formato de los números. Solamente deseo copiar los valores. Para eso entonces pego valores. ¿Ya? Valores. Si le pongo aceptar, va a pegar solo los números. Ahora aquí hay algo importante. Miren, no se pegó el color amarillo, no se pegó el color rojo y tampoco se pegaron las referencias. Este número
no es un número, sino que es una multiplicación de el de arriba por el de abajo, si ustedes se dan cuenta. 6 por 4, por eso aparece 24. Pero yo al copiar esto y pegarlo como valores, se pega solamente el número, no se pega la referencia, ¿ya? Es decir, se pega el resultado de la operación, pero no se pega la referencia al utilizar la función solamente pegar valores. Por lo tanto, no se copia el formato ni el tipo de número, tampoco se pega las referencias a las cuales hace, sino que solamente el valor, el resultado. ¿Ya? Esa es la opción que pusimos aquí, valores. Si yo pusiera fórmulas, ahí sí se pegaría solamente, no se pega el formato, no se pega el color que yo le he puesto, pero sí se pega la fórmula, como ustedes lo pueden apreciar. ¿Ya? Es diferente de pegar, copiar y pegar, porque al poner copiar y pegar, se copia también en los colores y el formato que tienen los números. Aquí no se copió ni pegó el formato. Solamente los valores y las fórmulas también, obviamente, que están incluidas. ¿Bien? Entonces, yo presioné, ya, pegado especial, y usted nos dijo el pegar vínculos. Pegar vínculos, sí. Y con ese se aparecía con las letras, con lo que estaba en la casilla, ¿correcto? sí, con el pegar vínculo, lo que yo estoy pegando son referencias a las celdas copiadas. ¿Y cuál es la diferencia con lo que hizo anteriormente? Que copiaba directamente de la cosita, esa, la columna. ¿Qué cosita? ¿Cómo me está No sé, diciendo? tiene un nombre esas diferencias. En tanta materia, la Olvido. celda, el Ya, casillero. ya. Copio la celda y hago un pegado especial. Lo último que hicimos fue fórmulas. Eso fue lo último que hicimos. Pero sí ¿Ya? es vínculo. Fórmula es diferente a pegar vínculo. Claro, muy diferente. Porque acá yo no estoy pegando un es igual a B21, si tú te fijas, sino que es el número 4. Sí. Acá yo no estoy pegando un es igual a B22, sino que estoy pegando una fórmula. Yo sé que como estas referencias son relativas, obviamente al pegarlo acá también va a cambiar. Son relativas, ¿cierto? Acá era B21 por B23. Si la pego 2 hacia la derecha, va a ser B21 y B23, ¿cierto? Es como pegar normal, pero no estoy pegando el formato que tienen estas celdas. Comprendo. ¿Ya? Es la única diferencia. No estoy pegando el formato que tienen las celdas. ¿Bien? Bien. Esos son fórmulas. Los valores pega solamente los números. También podría pegar solo el formato. Ojo con eso. Si yo le pongo aceptar, no pega ningún número, ninguna fórmula, no pega nada. Pero lo único que pega entonces es el formato que tienen estas celdas. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo escribiera cualquier cosa, se pega, si tú te das cuenta, se pegó el formato, es decir, con el tipo de letra, con el color de la letra, ¿cierto? ¿Ves? Profe, Dígame. profe, ¿usted recomienda usar mouse o esta cosita que tiene el computador, el notebook? Yo no estoy utilizando mouse en estos momentos, pero cada uno lo verá como le resulta más fácil o más práctico. Pero yo no utilizo mouse. A ver, veamos si es que se alcanza a ver ahí. Solamente. Yo lo estaba usando, pero creo que sería más fácil con mouse. O sea, lo estoy, por ejemplo, al copiar y deslizar y no sé. O usar las dos manos, porque para que funcione bien con esta cuestión que era el notebook, habría que usar las dos manos como para apretar el... Sí, muchas veces hay que usar, obvio, hay que usar las dos manos, sí. Sobre todo cuando hay que presionar control con una tecla del mouse o cosas similares. Sí, hay que ir usando las dos manos. Pero como le resulte más cómodo, no hay imposición con respecto a eso. ¿Ya? Mira, voy a achicar esta celda para que se note ahora otro tipo de copiado especial.
o sea, pegado especial. Pongo el pegado especial y si ustedes se dan cuenta, esta celda es mucho más chiquitita que la otra. Y lo que yo podría hacer es que, por ejemplo, pego el ancho de la columna. Lo único que voy a pegar es que la columna B tenga exactamente el mismo ancho. Entonces pongo aceptar y automáticamente quedó con el mismo ancho. No pegué nada más. No, ningún formato, nada, nada. Lo único que pegué es el ancho. Ya si ustedes lo pueden ver, esta tiene 12.57 y esta tiene 12.57. Se pegó exactamente el mismo ancho. ¿Ya? Existen otro tipo de, las últimas, que son operaciones. Yo, por ejemplo, podría tener aquí números en esta celda, ¿ya? Copio esta otra y hago un pegado especial. Lo último que vamos a ver son operaciones. Fíjense aquí. Yo podría sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Qué cosa? Al pegarlo acá, al poner sumar, por ejemplo, yo copio estos números y los pego acá, pero los voy a sumar con los valores que ya existían dentro de estas celdas. Es decir, si yo le pusiera sumar y le pongo aceptar, aquí ya no va a aparecer un 4 ni un 10, sino que aparecería un 14. ¿Se entiende? Porque lo voy a estar sumando lo que yo estoy copiando encima de los datos ya existentes. Dígame, Entonces, Camila. ahí me daría el resultado. Así, Correcto, correcto. sin Aceptar. necesidad de editarlo como lo hicimos la otra vez, en la clase anterior. Que había que ¿Cómo? editar. Es que en la clase anterior vimos algo más básico, en la cual teníamos que poníamos lo que había en la celda, pero no se editaba el resultado. Por ejemplo, 5 más 10, 15. Y nosotros copiábamos ese resultado, lo poníamos, pero si editábamos la casilla principal, no se editaba el resultado. ¿Me entiendes? Pero con esta Así mismo aquí es. Exactamente lo mismo. De hecho, fíjate que aquí no se copia una referencia, se copia un número. Sí, y es más fácil eso. Por lo tanto, si esto no es un 4, si esto es un 9, esto no va a cambiar porque ya se copió y ya se hizo la operación, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, esto de aquí arriba es diferente. ¿Por qué razón? Porque esto es una referencia que yo estoy copiando. Fíjense, B21 más B23 es una referencia que copié y pegué acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? A la referencia le suma 10. Multiplica el de arriba por el de abajo y además le suma 10. Automáticamente hace esa sumatoria en la fórmula. ¿Ya? Por eso da ese resultado, Cristina. ¿Ya? Porque acuérdate que estoy sumando el de arriba por el de abajo y adicionalmente le sumo 10. ¿Ya? Porque aquí hay una fórmula que estoy copiando, ¿cierto? Y el de arriba por el de abajo. Por eso es tan gigante el resultado. ¿Ya? 14 por 16 y adicionalmente más 10. ¿Ya? Esa es la razón. Dígame, Camila está levantando la mano. No, profesor, Ya le no. iba a preguntar algo que justo usted respondió, que era que si acaso esto de copiar y pegar no era lo mismo de hacer como una fórmula de referencia, pero ya caché que es distinto. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? A esto se le llama copiado y pegados, copiado o pegados especiales. ¿Ya? Son pegados especiales. Y obviamente todos se encuentran aquí arriba explicados. ¿Ya? Copiado especial, entonces pegar sumando lo que ya había, también pegar como valores, transponer, los pegaría así, aquí pego los vínculos, que es lo que vimos, ¿cierto? Y también podemos pegar el diseño, ¿cierto? O el formato, como quieran llamar. ¿Ya? Aquí hicimos todos los ejemplos, igual quedó grabado en el video. Vamos a ver lo siguiente, series. ¿Qué es una serie? ¿Qué será una serie? No me digan un programa de televisión. ¿Qué será una serie? Por serie yo entiendo como algo continuo, algo que avanza, pero para adelante, para atrás, para adelante.
Entonces, Ah, ya, no sé si estará bien, pero es lo que yo entiendo por serie. Como correcto. serie de números, como una línea continua de algo. Algo así. 2, 4, 6. ¿Qué número Exacto, viene para mí después? eso es una serie. Sería 8, 10, 12. Correcto. Esto es Para una mí eso es serie. una serie. Ah, ya. Por lo tanto, una serie, pero no tan solo para adelante. Por eso quiero explicarlo. Imagínate que yo tengo 6, 4, 2. A lo mejor también podría ser una serie. 0 y después vendría menos 2, menos 4. Lo más probable. ¿Cierto? Ya. Entonces, alguien me está escribiendo, espérense. Es cuando están relacionadas, sí, por supuesto. ¿Ya? Entonces, series son números relacionados entre sí. Yo con las series, yo podría predecir cuál es el número siguiente, por ejemplo, que viene. Excel también funciona con series. Por ejemplo, yo podría tener, como les digo, 2, 4. Si yo selecciono ambos números, y tomo este cosito de acá abajo, que ya lo aprendimos en la clase pasada, que sirve para copiar y pegar. Pero cuando yo no tengo referencias, en este caso no tengo ninguna referencia, son solamente números, ese puntito sirve para autocompletar series. ¿Ya? Como no son referencias, son números, yo tomo ese puntito, lo tiro hacia abajo, y entonces fíjense que me sirve para completar series. ¿Ya? Como lo pueden apreciar, Excel entiende que tengo que seleccionar dos números. Si yo seleccionara solo uno y lo tiro hacia abajo, no entiende que es una serie, porque no ve cada cuánto yo estoy escribiendo o cuál es la explicación de esa serie. Si yo pusiera un 3, entiende entonces que voy de uno en uno al tirarlo hacia abajo, ¿cierto? Si yo Sería pusiera un... como reconocer la distancia que hay entre cada uno. Correcto, debe reconocerla. 2, 6, y después vendrá, entonces entiende que voy de 4 en 4 y así sucesivamente. ¿Ya? A esto se le llama rellenar o completar series, que es ese puntito que se encuentra abajo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y esto se puede hacer con números? Por ejemplo, con letras se puede. Por ejemplo, A, B, C, D. Por ejemplo, yo podría poner alumno 1. Y si lo tiro hacia Ahora, abajo, ¿qué va a aparecer? alumno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí Lo mismo, aparecería. lo mismo. Sí. Yo pensé que iba a aparecer alumno 1, alumno 1, alumno 1. Si Pensé que iba a pongo perro aparecer. 1, ponga perro 1. Perro 1. Perro 1. ¿Cuál es la diferencia? Y me compré otro perro, 3 perros, 4 perros, 5 perros. No, no hay ninguna. Sabe seguir la continuidad, pero en números, por lo que lo logro Correcto. visualizar. Y en meses Correcto, también, ahora, si supongo. pone solo perro, Excel no entiende qué es lo que viene después de perro. Y en meses también. Por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril. Enero, entiende que después viene febrero, después viene marzo. ¿Por qué entiende eso? Intenten hacer esto, a ver si les resulta a ustedes. La letra A. ¿Qué viene después de la A? B de burrito. ¿A ustedes les aparece esto? ¿O no? No, a mí me sale en pura A. Se copia la A. A mí Correcto. también, pero se me parece. ¡Uy, qué buena!, ¿cierto? A mí también. ¿Por qué a mí se me aparece esto? La verdad es que cuando nosotros hablamos de series, sobre todo series que tienen que ver con letras, a Excel hay que enseñarle esas series. Si nosotros no se las enseñamos, él no sabe. De hecho, yo podría poner primavera y como Excel no sabe qué viene después de la primavera, la repite. Pero yo podría poner lunes y Excel ya se le enseñó que después del lunes viene el martes, el miércoles.
Pasa lo mismo con enero y febrero. Vamos a ver entonces cómo se enseñan series a Excel. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Vamos acá arriba, archivo. Ponemos opciones. ¿Ya? ¿Vamos bien o no? Y archivo, Aparece Archivo, opciones, y les va a aparecer este menú. ya. Vamos acá a avanzada, son opciones avanzadas, y casi al final abajo les va a aparecer, en general, modificar listas personalizadas. Al final. Profe, aparece como un menú, o sea, ya, o sea, aparece los días de la semana, los Y aquí, meses. correcto, y aquí se encuentra entonces todas las series que Excel sabe o entiende. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos enseñar una serie, deberíamos aquí agregarla. ¿Cómo se agrega? Yo podría poner de esta forma: primavera, enter, ya después de primavera, verano, después otoño, después invierno. Se le da a agregar después. Después le damos a agregar y va a aparecer en la lista de la izquierda. Debe aparecer en la lista de la izquierda. Si no aparece aquí, no la hemos agregado. ¿Ya? Y va a aparecer en la lista de la izquierda separadas por comas. ¿Ya? Profesor, y para agregar la lista del abecedario, tenemos que escribir de la A hasta la Z. Correcto, yo lo hice aquí, pero lo hice para que ustedes vieran que a mí me resultaba nomás. Lo hice antes. Entonces yo puse A, B, C hasta la K nomás porque después me aburrí. Pero por eso yo ingresé hasta la K. Ya, vamos a ver entonces, y se le pone así, de esta forma: A, B, C, se va poniendo la letra y después Enter para ir bajando en las líneas, ¿cierto? Entonces, tengo que hacerlo yo, no lo hace el computador, y tengo que hacerlo uno por uno y darme el trabajo de hacer eso. Claro, pero lo hace Ay, solamente una vez. Pero igual que flojera, bueno, y a la primera ya ¿Cómo está que ahí. flojera, Ana? Ahora voy a tener que escribir las letras hasta la Z, una por una. No, si no es necesario. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, salimos de El acá, profe ya lo viste, me respetó. le damos a Yo tengo el aceptar, abecedario. le damos a aceptar, salimos de allá, y ahora la próxima vez que nosotros pongamos cualquier estación, otoño, por ejemplo, Excel va a entender lo que viene inmediatamente después del otoño. ¿Ya? Y ojo que cuando nosotros ponemos A, por ejemplo, y lo tiramos hacia abajo, fíjense que cuando termina la serie, Excel entiende que tiene que después comenzar de nuevo. En el ejemplo mío yo puse la serie hasta la K y después empieza otra vez desde la A, ¿se entiende? Es decir, cuando termina la serie que nosotros hemos ingresado, automáticamente comienza la serie nuevamente a repetirse, ¿cierto? A esto se le llama entonces listas personalizadas o series personalizadas, como quieran llamarlo. ¿Ya? Profe, Dígame. es que a mí no me sale como la opción de archivo para poder poner eso. Compártanos su pantalla y le echamos una manito. Ya. Ahí se ve, ¿o no? Sí, sí se ve. Ya no me Inicio. aparece. En inicio. Ah, correcto. Más hacia la izquierda de inicio, ¿qué es lo que hay? Que no lo alcanzo a ver. ¿No? No, no hay nada más, creo. No hay Debe nada haber más. un icono superior, superior izquierdo, como del símbolo de ES. Ahí, a donde dice No me Excel. aparece como. No, donde dice Excel. ¿Ahí? Ah, aquí está un Mac, ¿o no? Sí. Ya, la manzanita del Mac, entonces. ¿Ahí o no? Sí, entonces ahí ponemos. No, no es ahí. En Excel, otra vez en Excel, ¿Ya?
Servicios. Preferencia de los servicios. Y ahí será... En servicios, baje, tiene que buscar general o... Sigue hacia abajo, sigue, no. Ah, estamos en teclado, me parece. Que alcanzo a ver muy poquito. Ahí arriba aparece... ¿Hablando? Ahí arriba, al lado de la flechita, aparece una cuadrícula. Pincha ahí arriba, por favor. ¿Ahí, eso? ¿Sí? Ya, ahí Porque ahí se puedo. fue como ajuste en general. Sí, no, los ajustes no. A ver, espéreme un segundito. Ya. Ya, entonces ahí arriba, en el menú de Excel, debe aparecer preferencias, ¿o no? Ahí arriba, no, pues en arriba, inicio, me parece, o más arriba, inicio. En Excel, ahí arriba, Excel. No le aparece preferencia, ahí aparece preferencias. Pero no me deja como apretarlo. ¿Por qué no le aparece habilitado? La verdad, profe, no tengo idea. Porque ahí es dentro de preferencia. Sí, Ahí le aparece. Ya, correcto. Ya. Entonces ahí entre a fórmulas. Y listas personalizadas. En la casilla del medio son fórmulas. Y ahí eso, listas personalizadas. Y ahí está donde mismo estábamos nosotros. Ah, ya. Ya, profe. Muchas gracias. Excelente. Ya. Son un poquitito diferentes a los Mac que los equipos normales, ¿ya? Pero relativamente similar, no donde se encuentran, sino cómo funciona. Muy bien. Entonces, continúo mostrando mi pantalla. Profe, Dígame, Camila. no, es que intenté hacerlo, pero para arriba, no para abajo. Y también Funciona. sale automático. Sí, por supuesto. Sí. ¿Ya? Antes de la A viene la K en mi caso, ¿cierto? Una consulta. Dígame. La próxima clase vamos a tener taller también. Bueno, ya, muy No, bien. estoy preguntando. Muy bien, Ana, buena idea, me gustó. Me gustó la proactividad. Me gusta la proactividad. No, Ya, entonces. me sentir mal. Me van a tener mal a mí. Me voy a matar, profe. Chao, profe. Chao, me voy de... Ya, muy bien, Ana Camila. Me gusta esa proactividad y sugerir cosas, profe, me encanta. Me encanta. No. Ya, entonces va a quedar de tarea lo siguiente, chiquillos.
aquí tenemos algunas series que se puede hacer de muchas formas esta serie. No va a entrar en la evaluación de la próxima semana, pero va a ser, les voy a dejar esto de tarea para que ustedes lo puedan realizar. ¿Ya? Las series se pueden hacer de muchas formas, como ya hemos aprendido. Se pueden hacer de esta manera, viendo números, ¿cierto? Tomando los dos números si es que avanzan de forma igual, o también las series se pueden utilizar las referencias relativas como lo acabamos de ver. Por ejemplo, aquí voy a hacer este ejemplo y el resto se los voy a dejar de tarea a ustedes. Lograr hacer las mismas series que aparecen acá, ¿se entiende? Por ejemplo, aquí yo podría hacerlo de dos formas. Podría poner el 100 o el 100 y el 101, selecciono ambos números y obviamente Excel va a entender que tiene que ir sumando de 100 en 100, ¿cierto? Hago doble clic aquí encima y va a llenar hasta abajo, ¿cierto? La gracia de hacer doble clic, como ya lo hemos aprendido, que determina justo hasta dónde llegan los números. Fíjense que son hartos números hacia abajo. Y hasta ahí los lleva, ¿cierto? Hasta dónde llegan los números del lado. También otra opción podría ser utilizando referencias relativas. Podríamos decir a lo mejor que esto es igual al número superior más 100. Entonces, cuando yo tiro esto hacia abajo, o lo copio y lo pego, como quieran llamarlo, Excel, como es una referencia relativa, va a ir cambiando la referencia hacia abajo y esta también sería una forma de poder hacer la misma serie, ¿cierto? Exactamente la misma serie utilizando lo que nosotros ya sabemos que son referencias relativas. ¿Ya? Les queda entonces de tarea poder realizar estas otras series, ¿ya? Para que ustedes la puedan ir realizando. Series geométricas, días laborales, meses, los años o por semana. ¿Ya? Yo voy a subir este archivo de inmediato y para que ustedes lo puedan realizar. Dígame. Es que no, ¿cómo sé yo hasta dónde? ¿El Excel lo hace automático todo hasta dónde tiene que llegar? Si lo pones al lado de los números, obviamente al hacer doble clic va a llegar abajo hasta donde se encuentren los números que se encuentran al lado de la columna. Es decir, va a llegar automáticamente hasta ahí. Si eso lo hago con referencia. Si tú lo haces de las dos formas. Ya. Porque si tú lo haces autocompletar, significa doble clic. Significa que esto se va a copiar y pegar abajo indefinidamente hasta donde lleguen los números del lado. ¿Ya? Como tú lo puedes apreciar, hasta ahí llegan. No siguen más abajo. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo, pero aquí con un espacio. Acuérdense que lo habíamos visto antes. ¿Ya? Voy a hacer Profesor, lo mismo. entonces usted quiere, por ejemplo, ¿puede subir un poquito, por favor? Sí, claro. Ya, en los días, los meses, los años, ya, eso sigue, pero por ejemplo en series geométricas, tengo que copiar el número nomás y sigue para abajo. Ahí tú debes hacer o lograr que esta serie funcione, ¿cierto? Ya, una serie geométrica. Tiene que decir los mismos números que al lado, ¿o claro, no? Correcto, los mismos números del lado, sí. O sea, que si ahí sale 1000, por ejemplo, ahí en la casilla blanca también tiene que salir 1000 y abajo 1050 y sucesivamente. Correcto, tal cual. Ya entendí. Pensé que había que calcular un porcentaje y ya me estaba asustándome ya. Ya, profesor, ya entendí. Hasta el 1400, no sé cómo se lee ese número, hasta el último, al 1477. Sí, correcto, está ahí. Hasta ahí se saca el 5% de la serie. Porque esto va aumentando un 5%, si tú te das cuenta, una serie geométrica. Si yo tengo 1000, aumenta un 5% adicional, un 5% adicional, un 5% del anterior, digamos. Esta es otra serie geométrica que obviamente es por 2, pues si tú te das cuenta, 4, 8, 16, 32, ¿cierto? ¿Ya? Y estos otros días pueden tener aquí podemos insertar una columna entre medio para que puedan hacerlo ustedes, ¿cierto? Y ahí lo voy a dejar listo ahí lo voy a guardar, para que entre medio puedan hacerlo ustedes. Díganme. El primero, el que era hacia la derecha, por favor. Esa serie lineal también, ¿o no? ¿O esa ya está completada, o no? Porque hay que agregarle 100. Bueno, sí, también, Ana, muy bien, ya. Sí, también.
Profesor, ¿y usted quiere que hagamos la tarea con referencia o pegando? Como puedan hacerlo. Pero ¿cómo pegando? y ¿A esto qué te no- refieres pegando? Pegándola a usted. Ah, no, profesor, mentira, mentira. Pegando Pero la. no Así, va a lo copiar copiar y pegar. no va a copiar y pegar al lado, pues si esto es pegar números. Pues. No, pues tienes que hacer la serie. ¿Qué significa hacer la serie? Significa que tú vas a poner los primeros números solamente y la serie se va a Y llenar después, eso, automáticamente. a eso me refiero. Sí, pues, eso es lo que debe hacer. No porque copiar y Y la pegar los tarea números. estaban preguntando si es que se enviaba. No, no se envía. Es para su propio beneficio, instrucción y provecho. ¿Y cómo vamos a saber si está bueno? Que no cometimos un error. Ah, es porque van a aparecer los números al lado, los mismos, Ok. ¿cierto? Entonces, grabado. Eso sería todo por hoy, estimados niños. Hasta las series entra para la próxima evaluación. También incluyendo las referencias relativas, absolutas, mixtas, lo que nosotros vimos también en la clase anterior. ¿Cuándo Para nos la van a próxima Profesor, la serie. actividad que nos mandó sería como un mini, no sé, ejercicio del control. ¿Es Es como el como control eso? ¿Algo así? No. Esto es ¿No? para ejercitar, les sirve a ustedes. ¿Ya? Profesor, Dígame. Ya. ¿cuándo dan las notas del taller de hoy? Es probable que la próxima semana, me demoro normalmente una semana para poder revisarlos todos. Ok, muchas ¿Ya? gracias. Buena, Ana. Ya, eso sería todo por hoy, Me va a estimados tener niños. con los pelos de punta de aquí hasta la otra semana, profesor. Bueno, pero Estoy feliz. inhale, exhale. Eso es aquí lo que es. No Relajarse. Ya, chiquillos, que les vaya súper bien, que tengan buen fin de semana también. Y espero que hayan aprendido, ¿cierto? O eran todas cosas que ustedes ya sabían. Aprendí, No, profe, se yo no aprendió, sabía profe. nada. Yo no sabía nada. Ahora sí algo más. Nada Un de nada. Ya. Después entonces se van a comparar cuando lleguemos a junio, julio, cuánto logran aprender, ¿cierto? Ya, que estén muy bien, chiquillos. Chao, chao. Chao, profe, Chao, se profe, que cuidan. esté bien. No, profesor, Chao, muchas gracias. Chao, Gracias a profe, ustedes. gracias. Chao, chao.